Quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo webinar sobre actualizaciones de enfermedad meningocócica organizado por la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Como ustedes habrán visto en la prensa en las últimas 3 semanas, han existido avisos de un aumento de los casos de enfermedad meningocócica en nuestro país. Como rama de infectología, queremos poner a todos nuestros socios y a todos los que nos siguen en la sociedad al día y dar información sobre esta nueva agente o este nuevo aumento. Para realizar este webinar hemos invitado a importantes personas que nos van a hablar de distintos aspectos de la enfermedad meningocócica en nuestro país. Vamos a partir con una presentación sobre epidemiología de la enfermedad meningocócica actual con el doctor Cristian García, quien es jefe de Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y quien nos ha acompañado en otros webinars para darnos la visión del Ministerio de Epidemiología. Después vamos a seguir con la visión desde el punto de vista laboratorio, el Instituto de Salud Pública, y nos acompaña hoy día el tecnólogo médico Pedro Alarcón, quien trabaja en el laboratorio de referencia de la enfermedad meningocócica, ¿ya? Y por lo tanto nos va a poder ayudar mucho y nos va a dar luces de qué es lo que está ocurriendo. Y por último, para ver qué herramientas podemos tener para manejar este tipo de infecciones, contamos con la visita de Rodolfo Villena, quien nos va a actualizar sobre las nuevas vacunas y como manejo de esta infección. Entonces, quiero contarles además que este webinar va a ser grabado y por lo tanto las personas que probablemente hoy día no lo pudieron tomar, va a quedar disponible en la red para que lo puedan ver con calma o repetirse alguna de las charlas cuando quieran revisar el tema. Entonces, vamos a partir ahora con el doctor Cristian García, que como les mencioné era jefe de Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y quien nos va a hablar de la epidemiología de la infección meningocócica en nuestro país. Adelante, doctor García. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Zamorano, a toda la Sociedad Chilena de Pediatría, porque hemos estado ya en algunos seminarios, en algunos webinars, y que creemos siempre es muy importante poder comunicarles lo que nosotros vamos encontrando, lo que estamos viendo, y para que también reforzar todas las medidas, especialmente la vigilancia, porque eso nos permite tomar decisiones y levantar las alertas necesarias. Y quienes levantan los datos y quiénes son los más importantes son justamente los clínicos que hacen las notificaciones, que es fundamental para lo que hacemos todos los días. Y voy a compartir pantalla y comenzamos. En breves minutos, mi intención es poder mostrarles la situación en general de la eh, enfermedad meningocócica en nuestro país. Primero vamos a hablar de la situación internacional y como muchos de ustedes saben, la situación epidemiológica a nivel mundial es diversa, donde la enfermedad meningocócica ocurre en general en pequeños grupos y tiene una distribución mundial con variaciones estacionales. Y donde existe mayor carga es en lo que se llama el cinturón de la meningitis, que es en África, justo subsahariana, donde desde Senegal en el oeste hasta Etiopía, es donde se muestran mayor cantidad de casos y, por supuesto, también se dan con cierta estacionalidad, donde en algunos países, 24 de los 26, han realizado campañas de preventivas masivas dirigidas a personas de jóvenes, menores de 30 años, pero siguen apareciendo casos de meningitis. Nuestro país está dentro de las incidencias más bajas es parte también de un proyecto de la OMS que es derrotando a la meningitis. Por eso hemos tenido algunos avances en las vacunas que van a ver también posteriormente en las otras presentaciones. A nivel internacional son varios los serogrupos los que circulan y los que se dan y donde se ven que en la región de las Américas el BC y el W son los que más se aprecian, a diferencia de algunos otros lugares como ustedes ven aquí en el resto del mundo. Es más alta la incidencia en menores de un año y hasta los 5 años también se notan algunas tasas más elevadas donde después empieza a aumentar en adolescentes y en adultos jóvenes. Y la letalidad cerca de un 50% de las personas que no reciben tratamiento. Y por eso es la importancia de una notificación oportuna, porque tenemos
medidas para reducir el riesgo de las personas que han sido contacto de un caso. ¿Mm? La gran mayoría de los casos corresponden a los grupos A, B y C, que dan cuenta de la gran mayoría de los casos a nivel mundial. En nuestro país, nunca más está de más reforzar que es parte de la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, que está dentro del decreto 7 con su circular y que estamos actualizando esto post pandemia, estamos haciendo un reorden de toda nuestra documentación, de todos nuestros procesos y que se notifica por casos sospechosos a través de nuestra plataforma Epivigila. De hecho, tenemos algunos indicadores de calidad y que implican algunas de las metas que nosotros tenemos como sector, que es poder entregar quimioprofilaxis oportuna en menos de 24 horas a personas que se han detectado como contactos. Y es parte de nuestras metas incluso, y es muy importante también cumplirla. Desde el nivel local se notifican con una notificación inmediata ante la sospecha y el envío de muestras va, aparte del laboratorio local, también el ISP para la serotipificación y por supuesto para la confirmación y la notificación inmediata llega al Instituto de Salud Pública y se hacen algunas coordinaciones también para ir revisando los datos. A modo general, aquí ustedes tienen dos curvas, una que es la incidencia en naranjo y el porcentaje, la letalidad en la línea apuntada azul. Y fíjense, tenemos datos de 1990, donde la incidencia era bastante más alta de lo que estamos encontrando en los últimos años, y que la letalidad también tiene que ver con la cantidad de casos, era algo más baja y pareciera concentrarse posteriormente a pocos casos, pero los pocos casos que hay, casos más graves y por lo tanto con una proporción de lateralidad un poco mayor. Estos son los años cerrados hasta el año 2023. Ustedes ven que ya desde 2014 en adelante hay una tendencia a la disminución cuando se incorporan la vacuna los niños al año y posteriormente del 2023 ya se incorpora también la vacunación a los 2 y 4 meses. Con respecto al número de casos, también todavía año cerrado, ustedes ven desde 2014 como la tendencia a la baja, la tasa de incidencia y por supuesto los casos, el número de casos, y que el 2020, 2021 en la pandemia es lo que hemos visto con muchos de los patógenos y que se transmiten de la misma manera, se redujeron de manera importante y posterior, ya al 2023, estamos viendo una vuelta a esta, entre comillas, normalidad. ¿M? Y por eso puede sonar que el año 2022, 2023, de un año comparado con el otro, estamos viendo un número mayor de casos y claro, porque tuvimos un par de años de silencio epidemiológico por reducción de los contactos, reducción de la circulación y por supuesto el nicho ecológico que somos los seres humanos y las faringes, ¿cierto? Estaban copadas y em, capturadas por el COVID principalmente, que hizo que no circularan mucho los otros agentes, virales y muchos otros bacterianos también. Es una combinación de efectos. En el 2023 se confirmaron 65 casos y que hubo un par de semanas a mitad de años donde se encontraron 4 casos un poquito mayor a los esperados en los años precedentes. Con respecto al 2024, de enero a agosto, lo que hemos visto, y esto es comparado con los 5 años previos, y eso incluye también los años de pandemia, el 2022, y estamos viendo que tuvimos un número de casos bajo hasta abril, después un aumento, y esto coincide con el aumento en mayo, con aumento de la influenza, aumento también de algunos otros agentes como el Streptococcus pyogenes, neumococo también, que se ha visto algún grado de incremento, y por supuesto la influenza, que fue lo que más notamos, ¿cierto? Y que ha estado dentro de un rango entre seguridad y alerta y un poquito mayor justamente en los meses de mayo y junio. Y estamos viendo ya que a nivel de los casos en agosto estamos volviendo ya a la normalidad. Y durante varios años, o sea, varias semanas, hemos visto algunos pocos casos, algunos más concentrados al final, pero que es parte también de la dinámica que tenemos. Ustedes ven que a mitad de año aumentan en invierno y después empiezan a reducir lentamente, como se ve en la curva epidemiológica en el canal endémico.
Durante el 2024, a la semana 34, llevamos 52 casos reportados, la gran mayoría, el 60% en la región metropolitana, lo que es esperable, en la región de Valparaíso y Biobío, las mayores también, en términos de población, así que hay una coincidencia con eso. Y lo que se ha visto, se han reportado casos en personas mayores, alrededor de 11 casos, y algunos en menores de un año. Y ustedes ven las tasas de incidencia son bastante menores y similares, incluso menores a lo que veíamos los años anteriores. 0,2 por 100.000 habitantes, vamos a llegar a algo muy parecido al año 2023, entre 0,2, 0,3 aproximadamente. Cuando vemos los años previos, la distribución espacial, ustedes ven en el 2019 una distribución bastante homogénea en todo el territorio, recordemos, no son muchos casos a nivel nacional. Después el 2020, una circulación muy, muy baja y donde circuló en algunas regiones nada más. 2021 lo mismo. Y el 2022 pareciera empezar a retomar y ya el 2023 se ve bastante más parecido a lo que encontrábamos el 2019. Insisto, estos son casos, son un número de casos bajo en general. Cuando vemos también las tasas de incidencias por edades, y me voy a concentrar acá en azul, en los menores de un año, ustedes ven 18, 11, 9, 11 y va bajando también, y eso probablemente de manera muy importante influenciado por las vacunas incorporadas durante esos tiempos, el 2014 y posteriormente, bueno, vamos a ver el efecto del 2023. Y cuando vemos las incidencias hasta con años cerrados por los distintos grupos de menores de un año, 0 a 2 meses, 3 a 6 y 7 a 11, ustedes ven en azul, por ejemplo, cómo de tasas bastante más altas se ha ido reduciendo, por supuesto, 2020, 21 y 22. Pandemia, tenemos que mirarlo con harto cuidado, pero ya había una tendencia a la baja importante en este grupo, algo similar también tendencia en general de 3 a 6 años y de 7 a 11 años también. O sea, si vemos en todos los grupos alguna tendencia, al menos hasta el 2019, y vamos a ir viendo cómo esto va a repercutir en este mundo post pandemia y lo que estamos viendo 2023 y por supuesto el 2024. Y lo que estamos viendo con respecto a los grupos encontrados durante lo que va de este año, em, números de casos en azul claro, son 5 casos en menores de un año, algunos pocos también en 1 a 4 y así sucesivamente. Y ustedes pueden ver también la tasa de letalidad que llega a alrededor de un tercio en los casos de 1 a 4 años. En el resto no hemos tenido muchas personas fallecidas, también algunos pocos casos fallecidos en personas mayores y en personas también de 35 a 49 años. ¿M? Y algunas de las características que tenían. En los menores, una dosis con vacuna y a 7 años solo una vacuna antiinfluenza solamente y no tenían antecedentes de otras vacunaciones. Y eso es importante recalcarlo, dada la importancia de estar cubierto. Tenía algunos datos sobre los cero grupos que están, pero entiendo que es algo que van a presentar también del ISP, así que no me voy a meter ahí y su distribución por región incluso, podemos comentarlo después, pero ¿qué es lo que vemos en general? Que en Chile se han registrado 52 casos de enfermedad meningocócica, una incidencia de 0,2 por 100.000 habitantes, que es muy parecido al 2023, probablemente vamos a terminar muy, muy cercano a la cifra, quizá un poco más o un poco menos, pero muy, muy cercano. En mayo y junio se presentó una zona que se aumentaron los casos y con 4 fallecidos, con una letalidad de un 9,3%, que es menor al año pasado, que era de un 13%, y la región metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, y algunos otros se concentran también en las poblaciones y en las regiones con mayor cantidad de habitantes. Y la incidencia en menores de un año, algo más alta que en otros años, pero claro, son números muy pequeños que pasó en el 2023, que es 6,3 por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver, porque todavía está baja el 2024. Y esto llevó a esta alza que vimos en los meses de mayo y en junio a elevar. Nosotros normalmente hacemos esta alerta epidemiológica en los meses de invierno, donde nos adelantamos a estar muy atentos. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque tenemos que ofrecer
una medida de salud pública que es detectar rápidamente, dar profilaxis a los contactos para evitar que hayan casos secundarios. Y es por eso que se refuerza junto con esta pequeña detección de más casos, y ese es el nivel que estamos tratando de funcionar en epidemiología. Al más mínimo señal de un tema importante como este, de encontrar algo, alertar, elevar la información para que los clínicos sospechen, diagnostiquen y, por supuesto, hagan la notificación para gatillar las medidas de salud pública, como fue justamente en junio del 2024 con esta alerta epidemiológica de recordación, de recordatorio de que, bueno, la enfermedad meningocócica es inmunoprevenible, es una meta de eliminación también al 2030 por la Organización Mundial de la Salud, y que además nosotros tenemos, insisto, medidas de salud pública para enfrentar esto y los casos secundarios. Muchas gracias. Gracias, doctor García, por estos datos tan fresquitos y tan recién salidos del horno, como diríamos. Después te voy a tener para preguntas un poco si tienes más datos como de la clínica, un poco lo que mencionaste, cómo se presentaron, que a lo mejor también vamos a esperar a ver si Pedro nos cuenta algo de eso. Vamos a continuar con la presentación de Pedro Alarcón. Él, como les mencionaba, trabaja en el Instituto de Salud Pública, en el laboratorio de meningitis, y él nos va a hablar, un segundo, estoy aquí, nos va a contar sobre la caracterización de las cepas de meningococo aisladas en sitio estéril. Eh, Así que dejo con ustedes a Pedro Alarcón. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Juanita, por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ya. Eh, bueno, yo les voy a contar la vigilancia que nosotros hacemos en el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, de Neisseria meningitis. Como bien dijo Cristian anteriormente, pero principalmente abocada a la caracterización de las cepas de meningococo aisladas de sitio estéril, ¿ya? Bueno, el sistema de vigilancia en Chile, ¿no es cierto?, principalmente para Neisseria meningitis, está detallada en el decreto 7 del 2009, la notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, ¿no es cierto?, donde los clínicos que se notifica la enfermedad es una vigilancia activa, ¿no es cierto?, y tienen que notificarla, en este caso, al centro más cercano de donde se aisló, donde se identificó el caso, ¿ya? Y si los laboratorios, a su vez, aíslan el agente patógeno a través de, ya sea aislado de sangre, de líquido cefalorraquídeo, líquido articular, están obligados a enviarlos al Instituto de Salud Pública, lo que es la vigilancia de laboratorio, ¿ya? ¿Qué consiste la vigilancia de laboratorio? La confirmación de la cepa. Bueno, el laboratorio local aísla la cepa, ¿no es cierto?, a partir de una muestra de líquido estéril, ¿ya? Con diagnóstico de Neisseria meningitis o un supuesto diagnóstico de que algunos laboratorios solamente pueden identificar hasta diplococos gram negativos sospechosos, y eso va con la clínica de la mano, ¿ya? Tienen que enviar la cepa al Instituto de Salud Pública, ¿ya? A la autorreferencia, donde nosotros hacemos la confirmación, ya sea la confirmación, en este caso fenotípica, de género y especie de Neisseria meningitis, con las pruebas convencionales, ¿no es cierto?, la acidificación de azúcares y toda la batería de pruebas bioquímicas que están descritas para Neisseria meningitis. Además, hacemos la caracterización, ya sea la caracterización, lo que es fenotípica, en este caso la seroagrupación. Recordemos que Neisseria meningitis tiene 12 serogrupos, ¿ya? Pero de ellos solamente los que están detallados ahí, el A, B, C, W, Y X, son los que están más aislados en las distintas partes del mundo. En este caso, en Chile, los que están más reportados en Chile principalmente son el serogrupo, el W, el B y en este caso el C, entre otros que son menos frecuentes, ¿ya? Se hace la aglutinación en lámina, o también podemos detectar los serogrupos a través de la reacción de polimerasa en cadena con PCR específicos para serogrupos. Además, se hace el estudio de susceptibilidad, ¿no es cierto?, con técnicas en este caso, epsilométricas, ¿no es cierto?, y de esa manera, ¿no es cierto?, emitimos el informe al hospital y también se informa al Ministerio de Salud, ¿ya? También otra parte que hay es la caracterización molecular con electroforesis de campos pulsados, multilocus sequence time y el estudio de la caracterización, ¿no es cierto?, con proteínas de membrana.
La vigilancia de meningitis bacteriana, los componentes de laboratorio, también está el caso de que las cepas no crezcan a las 24 horas. O sea, ese es el estudio de todos los cultivos negativos, ¿no es cierto?, con un diagnóstico de meningitis. Si bien los criterios que hay que tener acá, el criterio del laboratorio, en este caso, el estudio del citoquímico, puede tener que tenga aspecto turbio, ¿no es cierto?, que tenga una proteinorraquia, una glucorraquia alterada, que refleje una infección bacteriana. Ese es uno de los criterios del laboratorio para enviar un líquido que sea negativo, con un cultivo negativo a las 24 horas. ¿Ya? Y también, pero lo que más manda es el criterio epidemiológico clínico, en este caso, que el paciente tenga un diagnóstico de meningitis. ¿Ya? Esos líquidos deben ser enviados a la institución de salud pública, ¿ya? Por otra circular, es la muestra, y en este caso se hace un PCR en tiempo real para identificar, en este caso, si es Neisseria meningitis u otro agente bacteriano productor de meningitis. ¿Ya? Tenemos que partir siempre de una correcta identificación de laboratorio, ¿ya? Para poder empezar una correcta identificación. O sea, recordemos que son diplococos gram negativos, ¿no es cierto? Que son arriñonados, que se ven al gram característico, sospechosos de Neisseria meningitis. Si lo vemos en un LCR, es muy sospechoso. Ya, estos pueden crecer en los agares convencionales, principalmente en agar sangre, agar chocolate, pero el agar que es selectivo para meningo es el agar Tayen-Martin. Ya hay otras pruebas básicas de laboratorio, ¿no es cierto?, que son de identificación, y la acidificación de azúcares, que es clásico, en este caso significa glucosa y maltosa de Neisseria meningitidis. ¿Ya? Algunos elementos de caracterización molecular que son utilizados principalmente para la caracterización, bien digo, molecular, de Neisseria meningitidis son sus factores de virulencia. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos en este caso, esta es una en la Neisseria meningitis vemos su doble membrana, la membrana interna, la membrana externa, la cápsula, ¿no es cierto? Ahí están todos los elementos de virulencia, ya sea el lipopolisacario, que es un agente pirogénico, que es productor de la coagulación intravascular diseminada, que es uno de los más, digámoslo así, que causa daño en el organismo, en el ser humano. Y también están algunas proteínas transmembranas que sirven para su caracterización, ya sea el por A, el por B, ¿no es cierto?, FHBP, entre otras proteínas, ¿ya? La seroagrupación principalmente está relacionada con la cápsula, ¿ya? Con la cápsula, que es el principal elemento de virulencia, ¿no es cierto?, que impide la fagocitosis, ya, de la Neisseria meningitidis, y ahí están los serogrupos A, B, C, W, X, Y y Z, ¿ya? La proteína por B nos sirve para saber el serotipo, y la por A el serosubtipo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una lámina, ¿no es cierto?, de aglutinación, donde se ve una aglutinación específica cuando se utilizan los antizueros comerciales dirigidos hacia la cápsula. Y de esa forma nosotros podemos identificar y dar una, un preinforme, ¿no es cierto?, que siempre nosotros mandamos primero un preinforme del serogrupo, ¿ya? Y en este caso, bueno, la caracterización molecular, lo que el serosubtipo, el serotipo, eso requiere tiempo porque se hace un secuenciamiento. Así que esa información sale después, ¿ya? Y lo que es la susceptibilidad se realiza con el método epsilométrico. Bueno, voy a mostrar algunos datos de vigilancia, hablar un poquito de no, primero las técnicas de caracterización, como les mencioné. Bueno, las cepas, ¿no es cierto?, se caracterizan en biología, en el laboratorio de su departamento de molecular. El multilocus sequence time, que es una técnica que nos sirve principalmente para compararnos con qué cepas hay en otros países, para saber el subtipo, en este caso la secuencia tipo, que nos permite compararnos con las cepas que hay en Estados Unidos, en Europa, ¿ya? Y si queremos, ¿no es cierto?, saber el estudio de un brote, utilizamos el campo pulsado, ¿ya? Es el que tiene mayor poder discriminador para determinar si dos cepas son las mismas, si dos serogrupos B son los mismos. Bueno, algunos resultados de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Muy parecidos a los que presentaron anteriormente. Bueno, del año 2012, ¿no es cierto?, hasta el 2022, son los datos que están reportados en nuestro boletín, nuestro último boletín. Si ven, aquí que podemos ver, ¿no es cierto?,
Cuando tuvimos el aumento de casos a nivel país, principalmente en la región metropolitana, región de Valparaíso y en la octava región, el aumento de casos por W, ¿no es cierto? Como estrategia, como una buena, excelente herramienta en salud pública, ¿no es cierto? Se decidió, ¿no es cierto?, vacunar a la población en el año 2012, 2013, 14, que lo que causó una disminución de los casos de enfermedad, principalmente disminuyó la enfermedad y la disminución de la incidencia de casos por serogrupo WD, ¿ya? En todos los grupos etarios, si vemos acá, hasta, ¿qué pasó con el serogrupo W? ¿No es cierto? Vemos que fueron desapareciendo, ¿no es cierto? En todos los grupos etarios, ¿ya? Principalmente en el grupo objetivo, que eran los niños pequeños de 1 a 4 años, ¿ya? En el serogrupo B, nosotros podemos observar que si bien disminuyó la enfermedad, pero estos eran igual prevalentes en distintos grupos etarios. Bueno, la información al año 2024, ¿no es cierto? Hasta la semana 34, la semana epidemiológica, que lo podemos ver, ¿no es cierto?, que la disminución porcentual del serogrupo W, el cual tiene un aumento discreto hasta la semana 34 de este año, y podemos ver que hay una disminución del serogrupo B. Bueno, aquí están los casos, ¿no es cierto?, que son reportados hasta la semana 34 del año 2024, ¿no es cierto? Si vemos que la región metropolitana es la que más ha reportado casos, en segundo lugar el Valparaíso y en tercer lugar la región del Biobío, ¿no es cierto? Pero la mayor tasa de incidencia se presentó en la región de Magallanes con incidencia 0,55 por 100.000 habitantes. ¿Cómo ha sido la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de Neisseria meningitis durante todo este periodo de tiempo, del 2012 al 2024? ¿Ya? Podemos ver, ¿no es cierto?, cómo ha sido la susceptibilidad de la penicilina, de los antibióticos que nosotros vigilamos en el laboratorio. ¿Ya? Como ustedes pueden ver que la susceptibilidad, en este caso intermedia a la penicilina, ha ido aumentando, ¿no es cierto?, con el tiempo hasta llegar a casi un 95,6% el año 2024, hasta la semana 34, eh, de resistencia intermedia. Principalmente esta resistencia se debe ya a mutaciones puntuales a nivel de las PVP, principalmente la PVP2, ¿no es cierto?, que es la que son las PVP las encargadas de este caso de construir el peptidoglicán, por lo tanto va perdiendo su afinidad por el antibiótico y de esa manera se hace resistente y nos dan unas cines de 0,125 a 0,25, ¿ya? Eso es normal encontrar estas cepas que sean con resistencia intermedia a la penicilina, pero también encontramos como hallazgo el año 2022 y el año 2023 dos cepas, ¿no es cierto?, que eran con una resistencia transferible, principalmente asociada a beta-lactamasa. Ya estas dos cepas, que eran idénticas, ya correspondían a serogrupo I, ¿no? De la secuencia tipo 3587, perteneciente al complejo clonal 23, ¿no es cierto? Y el serosubtipo 5210-236-2, y era principalmente esta resistencia se debía a una beta-lactamasa tipo ROF1, ¿no?, otorgándole a la bacteria una SIM de 32 microgramos por ml, y eso en este caso se categoriza como resistente por las tablas de susceptibilidad del CBCI, ¿ya? La cepa también aislada del 2023, ¿no es cierto?, era exactamente en un serogrupo I. Esta es una resistencia que es transferible, ¿ya?, porque va asociada a elementos genéticos móviles, y esa es la misma cepa esta que fue la que descrita ya sea en un brote en Costa Rica y en otros brotes en Estados Unidos, algunos casos reportados en los papers, ¿ya? En relación a la ceftriaxona, bueno, que es el tratamiento de elección, el 100% de la cepa ha sido sensible, lo mismo para cloranfenicol, rifampicina. En el caso de ciprofloxacino, ¿no es cierto?, hasta el año 2022, todas nuestras cepas fueron sensibles a este antimicrobiano. Pero en el año 2023 encontramos 3 cepas de Neisseria meningitidis pertenecientes al serogrupo B, ¿no es cierto?, resistentes a ciprofloxacino por presencia de QRDR, ¿ya?, perteneciente a la secuencia tipo 1946, y la mutación puntual era a nivel del GIRA, ¿no es cierto?, donde el triptófano en la posición 91 cambia por una isoleucina, que es una mutación puntual descrita ya en los papers en cepas resistentes en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Y eso nos otorga una SIN de 0,25 microgramos por ml,
categorizándose como resistente por las tablas del CLSI. Son las tres primeras cepas que encontramos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un porcentaje de sensibilidad del 93,6% y un 6,4% de resistencia. En relación a la acitromicina, ¿no es cierto? Que el 100% de nuestras cepas ha sido sensible. Bueno, en relación a la caracterización molecular, el serosubtipo, en este caso por la caracterización de la proteína por A, podemos ver, aquí están los distintos serogrupos, W, B y D, principalmente el serogrupo W, que el que más que era prevalente, está asociada a la proteína 5.2. Este es el serosubtipo. En el caso del serogrupo B, tendríamos el serosubtipo el 19,13-1, y otro tipo del grupo B, que sería el 7-2,3. En relación al MLST, el más frecuente asociado al serogrupo W es el complejo clonal 11 del ST11, ¿ya? En el caso de los B, tendríamos el ST32 y también el complejo clonal ST41-44. Si nos vamos al año 2018, que es un año que tenemos la caracterización más completa, por eso se los quise mostrar, se aislaron 62 cepas ese año, aisladas de cuadros invasores, ¿ya? En relación al serogrupo W, ¿no es cierto? 55% de ellas fueron W, todas pertenecían al complejo clonal 11, ¿ya? El 100%. Y dentro de ese complejo clonal tenemos distintas secuencias tipo, ¿ya? Y la más prevalente en este caso sería la secuencia tipo 11, un 82% de ella, que estaba asociada al serosubtipo, ¿no es cierto? El 5236-2. Por lo tanto, nuestro clon de nuestras cepas en Chile sería serogrupo W, un serosubtipo 5236-2 y asociado a una secuencia tipo ST11, el complejo clonal 11, ¿ya? En el caso de la cepa serogrupo B, pudimos identificar distintas secuencias tipo, distintos complejos clonales, por digo, y el 62,5% de ellos estaban asociados a la secuencia tipo 4244 complex. Y dentro de este complejo, el que más estaba presente era la secuencia tipo 44. Un 87% de las cepas fueron ST44. Por lo tanto, bueno, y a su vez esta estaba asociada al serosubtipo 1913-135-1. Por lo tanto, para el grupo B, nuestro clon en Chile más característico es el serogrupo B, 19,13-1,35-1 de la secuencia tipo 44 y perteneciente a este complejo clonal, el ST41-44 complejo. ¿Ya? Eso es con respecto a la caracterización molecular y es lo que más tenemos en Chile. ¿Qué conclusiones podemos tener? En el periodo estudiado se observa una disminución en la sensibilidad a penicilina debido a mecanismos no enzimáticos, principalmente mutaciones en las PBP, ¿no es cierto? Que son todas aquellas cepas que nos dan intermedios a la penicilina, que es característico de nuestras cepas. El año 2022 y 2023 se registraron 2 casos de cepas resistentes a penicilina por mecanismo enzimático, principalmente por beta-lactamasa, que es infrecuente en el mundo, pero en Chile tenemos 2 casos. En el año 2023 se han reportado 3 cepas resistentes a ciprofloxacino, ¿no es cierto? Las que les mencioné, que por presencia de QRDR. Durante el 2024, la susceptibilidad a las cepas confirmadas indican un 100% de sensibilidad para ceftriaxona, rifampicina, cloranfenicol, ciprofloxacino y acitromicina, y como un 90 y algo por ciento de resistencia intermedia a la penicilina. Entre las semanas epidemiológicas número 1 y 34 del año 2024 se han confirmado 52 casos de Neisseria meningitis invasora, 45 por cultivo y 7 por PCR en tiempo real. Del total de los casos confirmados, 23 corresponden al serogrupo W, con un 44,2%, 18 al serogrupo B, con un 34,6%, 6 al grupo C, 11,5%, 5 al serogrupo I, un 9,6%. Y bueno, eso es hasta la semana 34. Este fin de semana confirmamos un caso más de W, de B y uno de I. Bueno, es esencial mantener la vigilancia del laboratorio de enfermedad invasora por Neisseria meningitis a nivel nacional,
como importante fuente de información para la toma de decisiones en salud pública. Y esto también asociado a todo lo que es la caracterización molecular que este estudio conlleva para poder decir si tenemos alguna diseminación global y poder comparar nuestras cepas con las que están caracterizadas y descritas a nivel mundial. Y eso, muchas gracias, es lo que les quería contar. Gracias, Pedro, por tan completa información. Quizás para algunas personas puede ser un poco como engorroso, pero de verdad que llama la atención el nivel de profundidad que han estudiado nuestras cepas y el seguimiento que le hacen a cada una de ellas. ¿Ya? Realmente destaco la labor que hace el ISP en este punto, donde en una enfermedad tenemos una gran cantidad de información para después tomar decisiones. Vamos a continuar con nuestra presentación y les pido, la doctora Leonor Jofre me manda mensajes que les recuerde que hay un link de preguntas. Por favor, ahí dejen todas sus preguntas porque al término de la presentación del doctor Villena vamos a responder las preguntas que quizás es la parte más interesante de un webinar. Vamos a continuar, como les decía, con estrategias de vacunación de Neisseria meningitide y hemos invitado al doctor Rodolfo Villena para que exponga sobre este tema. Rodolfo es pediatra infectólogo del Hospital Ezequiel González Cortés, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es jefe de programa del control de infecciones del mismo hospital donde trabaja. Entonces te dejamos, Rodolfo, para que nos cuentes de las estrategias. Ok, muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a la Sociedad Chilena de Pediatría por la invitación y la oportunidad de hablar sobre este tema tan interesante. Y bueno, vamos a, a hablar un poquitito complementando lo que ya se ha conversado respecto a la epidemiología, de los datos de la microbiología, y vamos a hablar un poco de las estrategias de vacunación. Yo, dentro de mis conflictos de interés, que he participado en consultoría respecto del desarrollo de vacunas contra meningococo y además participo en un estudio de vacunas contra rotavirus. Eh, un segundito para activar esto. Vamos a hablar un poquito sobre vacunas meningocócicas, impacto de las estrategias de vacunación, y brevemente una mirada desde la situación actual en Chile y estrategias posibles de vacunación para terminar con unas conclusiones muy breves. Las vacunas meningocócicas se han venido desarrollando hace más de un siglo, cuando se partieron las estrategias con vacunas en base a células enteras. Y básicamente los últimos del 2000 en adelante, los últimos 24, 25 años, el cambio ha sido muy, muy marcado desde el advenimiento de las vacunas conjugadas contra meningococo C, en algún momento las monovalentes, y luego también la vacuna contra meningo A conjugada monovalente, que cambió el panorama de la epidemiología en África, que es uno de los mayores aportes a la salud pública a nivel mundial, el haber cambiado completamente la epidemiología del cinturón de la meningitis, y ya tenemos hoy en día 4 vacunas disponibles conjugadas cuadrivalentes contra los serogrupos A, C, W, Y. También el advenimiento del secuenciamiento genómico del meningo B permitió desarrollar y optimizar dos vacunas contra meningo B recombinante que venían a reemplazar un poco el escenario que había dejado la vacuna de Cuba, la de Noruega, la de Nueva Zelanda, permitiendo dar una cobertura más amplia a distintas cepas de meningo B que están circulando a nivel mundial. Y en estos momentos, además, contamos con 2 vacunas pentavalentes, una vacuna pentavalente que incorpora el serogrupo B con esta vacuna con serogrupos ACWY, que está licenciada para adolescentes en Estados Unidos y en Europa, y otra vacuna pentavalente que incluye el serogrupo X, que básicamente es una vacuna conjugada que está diseñada para África, que en estos momentos está orientada principalmente para la zona del cinturón de la meningitis, que era por ser grupo A, pero que luego de la estrategia de vacunación ha tenido ciertos cambios epidemiológicos, con aumento de serogrupos como el C, el W y también el X, y es por esto que se desarrolló esa vacuna en estos momentos. O sea, tenemos un armamentario bastante amplio de vacunas para poder controlar esta enfermedad. Pero para eso tenemos que conocer las propiedades y las características que tienen cada una de estas vacunas y cómo se enfoca la estrategia de salud pública para poder
combinar los atributos que tienen y obtener los mejores beneficios de su utilización. Está claro que esta es una enfermedad de baja frecuencia, muy, muy baja frecuencia, pero que el impacto por la letalidad que se comentó es muy alto y también por las secuelas están estimadas en alrededor de un 20 a un 30%. Nosotros hemos hecho estudios acá en Chile donde encontramos en población pediátrica, dependiendo del tipo de secuela que tú analices, incluso hasta un 60% de secuela a largo plazo. Y eso se multiplica además por el impacto en el grupo familiar, en depresión y en una serie de otras características, lo cual hace que la enfermedad no termina al momento del alta, sino que acompaña por el resto de la vida a los pacientes y también a sus familias. Esta es una bacteria que, como se comentó anteriormente, está en la nasofaringe de los adolescentes y son ellos los vectores, ellos son el reservorio que lo mueve principalmente a lo largo de las comunidades, infectando principalmente a los menores de 5 años, los menores de 1 año, ya mostraron los datos principalmente los menores de 6 meses, pero también nuestro segundo pic en Chile está en los mayores de 60 años. Así que también eso es algo que es importante que hay que considerar, es un patrón parecido también que se describe en algunos países en Europa. Y no tenemos un segundo pic de incidencia en adolescentes en Chile. Sin embargo, eso vamos a discutir un poquitito, eso hay que considerarlo para la vacunación cuando quiero protección directa, pero cuando quiero utilizar erradicación nasofaringea para atacar el reservorio, uno incluye a los adolescentes independiente de la incidencia que ellos tengan para poder bloquear esta fase de la transmisión y disminuir los casos en los extremos de la vía y en otros grupos etarios. Entonces, tenemos vacunas conjugadas, como las que conocemos que están en nuestro programa, ACWY, que son muy inmunogénicas, producen aumento en los títulos cuando uno ocupa dosis de refuerzo y inducen una excelente protección directa, pero como les comenté, al ser conjugada, la característica que tiene es que bloquea y disminuye la adquisición de nuevas bacterias de Neisseria que se portan a nivel nasofaringio y que éstas se diseminan en la comunidad. Por lo tanto, protege, al bloquear este mecanismo de la transmisión intracomunitaria, protege a los no vacunados y eso se llama protección indirecta. Y solamente está dirigida a los serogrupos contenidos en la vacuna. En cambio, la vacuna de meningo B también es buena, inmunogénica, es eficaz, pero no tiene impacto en portación nasofaringea, por lo tanto solamente da protección directa y no tiene esta capacidad de bloquear y disminuir la transmisión como reservorio. Pero al ser una vacuna que está orientada más bien a las proteínas que mencionó Pedro en la presentación anterior, permite que, aunque esté diseñada contra el meningococo B, pudiera dar protección cruzada contra otros serogrupos como el C, el W, el Y, el X o contra incluso Neisseria gonorrea en algunos casos. Y la persistencia de protección, dependiendo del tipo de vacuna y el antígeno que uno evalúe, hoy en día están cada vez mejores y van entre 5 a 10 años de persistencia de protección. Esto es un resumen de las 4 formulaciones conjugadas que existen disponibles hoy en día en Chile y acá les resalté en este cuadro la vacuna conjugada con toxoide tetánico de 10 microgramos de antígeno de polisacárido capsular, que se llama Mencuadfi, que es la que está utilizando actualmente el Programa Nacional de Inmunizaciones. La verdad que todas las vacunas que nosotros hemos utilizado, las 4 marcas entre la campaña y el Programa Nacional, hoy en día son todas vacunas seguras, son muy buenas, son muy inmunogénicas, tienen diferencia probablemente en los esquemas y en los grupos en los esquemas de dosis según la edad de los pacientes, pero en general las combinadas conjugadas con toxoide tetánico son las más inmunogénicas y uno ya puede utilizar una dosis desde los 12 meses de vida en adelante y se pueden coadministrar. Vacunas contra meningo B, existen 3 vacunas en el mundo. Hay una que es la vacuna cubana, está la vacuna de Pfizer, que se llama Trumemba, que es esta que está acá a la derecha de su pantalla, y acá tengo resaltada la vacuna que utiliza el Programa Nacional de Inmunizaciones, que tiene 4 componentes que son proteínas de la membrana externa, se puede utilizar desde los 2 meses en adelante, y hay distintos esquemas, y uno puede ocupar básicamente los esquemas de 2 dosis más un refuerzo en la etapa de los lactantes y cuando ya son niños más grandes o adolescentes uno puede ocupar solamente 2 dosis separados por 2 o 6 meses. Se puede coadministrar, son bastante bien toleradas pero pueden producir un poco de fiebre y como les mencioné previamente podía producir además una protección cruzada y hay bastante experiencia en su uso en Programa Nacional de
inmunizaciones. Esto es una combinación de parte de los datos, un trabajo que desarrollamos en conjunto con el Instituto de Salud Pública, más o menos lo que estaba presentando Pedro previamente, pero ahora desde la perspectiva de cuál sería la capacidad de protección según distintas herramientas que uno pueda, con las cuales uno pueda analizar las cepas que circulan en Chile. Y básicamente acá les quiero mostrar cómo la vacuna de 4 componentes, que es la que tenemos en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, podría dar alrededor de un 88% de protección cruzada contra el serogrupo W, lo cual es una información bien interesante que va a estar publicada ya las próximas semanas en la revista Vaccine respecto a los datos que tenemos acá en Chile. Dijimos que habían además vacunas pentavalentes. Las dos que están en azul un poco más remarcado son vacunas que ya están aprobadas, se los comenté previamente. Esta es una vacuna en base a subfamilias de la proteína que liga al factor H, tiene un foco más bien en adolescentes, está aprobada en Europa y en Estados Unidos con 2 dosis, es bien tolerada. Y luego está la vacuna conjugada pentavalente que está diseñada más bien para África. Y luego viene la vacuna, una que se espera que a fin de año y a más tardar a mediados del próximo año ya esté disponible, una vacuna pentavalente, que es la misma vacuna que tenemos en el programa nacional, la vacuna de 4 componentes, más otra vacuna tetravalente conjugada, y con esto ya tendríamos una formulación que permita a abarcar esta enfermedad o enfrentar esta enfermedad que tiene varios serogrupos y que en estos momentos tenemos que hacerlo a través de al menos 2 vacunas, que podamos simplificar las estrategias con una sola vacuna que pueda dar una protección más amplia. ¿Qué es lo que hay en la historia, lo que ya sabemos del impacto del uso de estas vacunas? Porque hay distintos hitos que han permitido ir conociendo cómo se van comportando, y uno de los hitos más relevantes fue cuando en Reino Unido en 1999 se hace una estrategia de vacunación, que es lo que ustedes pueden ver acá en la línea de amarillo, que se vacuna desde los 2 meses hasta los 19, perdón, en morado, desde los 2 meses hasta los 19 años. Y uno ve claramente con vacuna conjugada monovalente C cómo hay una caída drástica y dramática del serogrupo C. Y acá en amarillo pueden ver que también hay una caída en el tiempo. Y estos son población no vacunada. ¿Por qué? Porque se utilizó vacuna conjugada que incluyó a los adolescentes y disminuyó la transmisión en el resto de la población, en la protección indirecta y con protección a los no vacunados. En África se hicieron estrategias de vacunación desde los 2 meses hasta los 29 años en Chad y en otros países dentro del cinturón de la meningitis. Y pueden ver también acá en rojo, una vez que se hizo la vacunación, incluyendo a los adolescentes, prácticamente se anularon la cantidad de casos y a todo rango etario, porque también se introdujeron los adolescentes al utilizar una vacuna conjugada. En Latinoamérica somos 4 los países que utilizamos vacunas meningocócicas, y ustedes pueden ver que los 4 tenemos algunas diferencias de algún tipo. El primer país que utilizó alguna vacuna fue Cuba, con una estrategia que inicialmente fue desde los 2 meses también hasta los 20 años, incluyendo los adolescentes, por cierto, y utilizó 2 dosis más un refuerzo de la población menor, y hoy en día la tiene en su calendario con un esquema de 2 dosis a los 3 meses y a los 5 meses, sin dosis en adolescentes. Los datos que ellos reportan es que la situación está controlada, pero la verdad que no es fácil hacer un seguimiento epidemiológico con la base de datos como se muestran los datos de Chile, Brasil o de Argentina. Luego vino Brasil, que tenía un problema con meningo C y hizo una estrategia de un 2+1 con vacuna monovalente conjugada. Sin embargo, el 2017 se dieron cuenta que estaban dando solamente protección directa y que los casos de meningo C seguían en el resto de la población de adolescentes, adultos y aquellos no vacunados. Ellos tampoco tenían un segundo pic en adolescentes, pero deciden introducirlo para poder atacar al reservorio y poder disminuir la cantidad de casos en el resto de la población. Así que ellos tienen una estrategia combinada de vacunas que está enfocada en los lactantes y también en los adolescentes. Luego vino Chile con una estrategia en el 2012 de vacunación, principalmente en los menores entre los 9 y los 9 meses hasta los 5 años, y luego la incorporación al Programa Nacional en el 2014 con una dosis a los 12 meses, sin vacunación en adolescentes, y luego el 2023 se introdujo la vacuna de meningo B a los 4 meses, y este año va a venir el refuerzo en este grupo más o menos a los 18 meses. Y Argentina en el 2017 hizo una estrategia de vacunación con cuadrivalente que incluyó a los lactantes,
con un refuerzo en el segundo año de vida, y a los adolescentes. Ellos tampoco tenían un segundo pique en adolescentes, pero también hicieron la introducción para cortar el reservorio y disminuir los casos en el resto de los grupos etarios. La experiencia de estos tres países ha demostrado que luego que se hicieron las introducciones de vacuna, como fue en Brasil, en Chile y también ha ido mostrándose progresivamente en Argentina, mostraron una franca disminución de los casos en general. Luego todos disminuyeron por la pandemia, pero el nivel de rebote ha sido inferior en aquellos países que han tenido estrategias de vacunación con buenas coberturas, comparado, por ejemplo, como pueden ver acá con Uruguay, que es un país de la región que no tiene vacunación y que tiene incidencias más altas y que su rebote también después de la pandemia ha sido con tasas más altas que el resto de los otros países. Ya han pasado más de 10 años desde que se licenció la vacuna de meningo B recombinante de 4 componentes. Está licenciada en más de 50 países hoy en día. Y hay diversos estudios y un paper que salió muy recientemente. Resume un poquitito los estudios de efectividad y de impacto que pueden verse en distintas localidades donde ha sido utilizada. Entonces pueden ver impactos muy altos, por ejemplo, en algunas poblaciones en Canadá, en Estados Unidos, en algunos brotes, pero probablemente los estudios de España, de Portugal, de Italia han sido bastante más consistentes respecto a la efectividad y los buenos resultados que se ha tenido. Incluso en Reino Unido se ha podido evaluar una potencial protección cruzada de alrededor de casi un 70% contra el serogrupo W. Entonces, la verdad que los datos han sido bastante promisorios, una vacuna bastante segura. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Como les comenté, el 2012 estaba esta campaña de vacunación donde los consultorios, como dice acá, colapsaron porque la gente estaba muy asustada con esta enfermedad y éramos un país pionero. Fuimos el primer país en el mundo que hizo una estrategia de vacunación masiva con vacuna cuadrivalente en niños y utilizamos las vacunas que estaban disponibles y luego el 2014 la introdujimos a calendario y la verdad que se generó mucha información que ha sido muy bien recibida a nivel internacional. ¿Qué fue lo que mostramos nosotros? Esto es meningo B, pueden ver que acá está muy estable, el C, el Y, y acá el serogrupo que se despega es el W, y la incidencia global básicamente está siguiendo al serogrupo W. Pero con el tiempo, una vez que se fue estableciendo la estrategia de vacunación y con muy buenas coberturas, que son siempre superiores al 90-95%, vimos que la incidencia fue disminuyendo globalmente, y en el grupo que era directamente vacunado la incidencia disminuía en más de un 90% en un corto periodo de tiempo. Y de esta forma, los datos de Chile han sido evaluados por otros países y se comparan las estrategias. Y ustedes pueden ver acá, este es un estudio donde demostramos y se ratifica la protección directa en aquellos elegibles. Pero este dato, el que me interesa discutir con ustedes, en los no elegibles, la protección indirecta. Nosotros es un país que no vacunamos a los adolescentes, pero también tenemos algún grado de protección indirecta, probablemente porque a estas alturas, con las excelentes coberturas y ocupando vacunas con persistencia que son bastante prolongadas, alrededor de 10 años, tenemos varias cohortes que están inmunizadas y el estilo de vida más gregario de nuestras familias pudiera hacer que de esta forma igual tenemos algún grado de protección en los menores de 1 año y en los mayores de 60 años. Tenemos casi un 45% de disminución de casos en los no elegibles. Y pueden ver acá que se parece bastante al 50 y 53% de Países Bajos y de Australia, que ellos sí hicieron vacunación incluyendo a los adolescentes. Pero ¿cuál es la principal diferencia acá? A nosotros nos tomó más de 7 años con altas coberturas lograr este impacto indirecto, y ellos lograron un impacto un poco superior en un tiempo de alrededor de 2 años. O sea, claramente el beneficio es muy superior y tú avanzas muy rápido cuando incluye a los adolescentes. Esta es una estrategia, un manuscrito que también estamos esperando publicar prontamente, donde analizamos utilizando vacuna cuadrivalente conjugada en Chile al escenario actual de los 12 meses, qué pasa si le agregamos los 2 y 4 meses, y vemos que podemos tener una disminución de casos, disminución de muerte, de secuela, pero es una estrategia cara de agregar 2 dosis más conjugadas. Pero si agregamos solamente una dosis en el adolescente, o sea, nos quedamos los 12 meses y una dosis en adolescente, claramente tenemos una mayor cantidad de casos que se previenen, de muertes, de secuelas, y el costo, fíjense que es muy inferior porque es menos de la mitad, o sea, es menos de la mitad del costo de la estrategia anterior con menos dosis. Y si hiciéramos el esquema completo como Argentina, 2, 4, 12 y los adolescentes, también tenemos una mayor disminución de casos, pero fíjense que en secuela
y en muerte el valor es más o menos parecido, por lo tanto el costo igual al tener más dosis es más caro y claramente la sola inclusión de vacuna cuadrivalente conjugada en los adolescentes es un impacto costo efectivo con la cantidad de casos que tenemos hoy en día en Chile. Y este paper muestra cómo esta es la estrategia actual de Chile, meningo B y la dosis en lo menor de un año y la dosis de los 12 meses de cuadrivalente conjugada. Y fíjense en la comparación con la estrategia 6 que incluiría lo mismo, pero más una dosis de conjugada en los adolescentes. Fíjense cómo cae el número de secuelas a 25 años, cómo cae el número de muertes y cómo disminuye también el número de qualis perdidos, que eso es bien interesante para poder hacer el análisis de cómo seguir avanzando. Respecto a la situación actual de Chile, que es algo que se mencionó, nosotros durante la pandemia tuvimos un silencio epidemiológico bien importante y afectado por múltiples factores de las medidas de contención que se implementaron, pero nuestro rebote vino principalmente en meningo B, que es lo que ustedes pueden ver acá en naranjo, y hoy en día los datos que yo tengo acá son los que estaban publicados hasta la semana epidemiológica 26, si no me equivoco. Pueden ver que ahí se comparten más o menos el B con el W. La incidencia sigue siendo mayor principalmente en el menor de un año y es por esto que el año pasado se hizo la recomendación de introducir la vacuna de meningo B a los 2, 4 meses con un refuerzo en el segundo año de vida, que este año va a ser a los 18 meses. Y además el CABEI recomendó mantener la vacuna cuadrivalente e incorporar una dosis de cuadrivalente en adolescentes en octavo básico, cosa que todavía está pendiente. Además, recuerden que tenemos recomendaciones para grupos especiales que están contenidas, que son gratuitas, independiente de la previsión que tengan nuestros pacientes. Esto está contenido en el manual de vacunas especiales para niños prematuros con comorbilidades, inmunodeficiencias congénitas, inmunodeficiencia adquirida, pediátrica, adolescente o adulto, tumores sólidos hematológicos, candidatos a trasplante, asplenias, hipoasplenias, distintas enfermedades crónicas y también en condiciones de desastre damnificados y o voluntarios. Las coberturas de Chile son alabadas internacionalmente. Es una excelente cobertura con la cuadrivalente, pueden ver cerca de un 94% y las coberturas de meningo B también son muy altas los 2 y 4 meses. Es algo que nos tiene que enorgullecer completamente, además de poder ver lo de los datos de cómo el trabajo que hace el ISP del conocimiento estructural y genómico de nuestras cepas permite orientar y manejar mucho mejor las decisiones. Esto ya fue comentado respecto de que prácticamente están de mitad en mitad hacia el grupo B y W distribuyéndose en los casos, pero yo quería ponerlo desde esta perspectiva de casos prevenibles por vacuna. En naranjo son los casos de CWY y en B, en azul, los casos de meningo B a la semana epidemiológica 26 y pueden ver que prácticamente es casi mitad y mitad los casos que puedan ser prevenibles. Fíjense que cuando meningo B se implementó el año 2022, el 100% de los casos eran de B, el 2023 cuando se implementó el 82% de los casos en menor de un año eran B, y por lo menos lo que yo había revisado hasta ahora no había ningún caso de meningo B en el menor de un año. No sé si tienen algún dato después que podamos comentar, pero claramente la mayor cantidad de casos que uno puede ver de B están entre 1 y 4 años, que es el grupo que no se está vacunando. Por lo tanto, se está empezando a evidenciar cierto grado de protección directa probablemente. Y por otro lado, la mayor cantidad de casos de CWY se están viendo principalmente en población adolescente y adulta, que son donde predominan la mayor cantidad de estos casos. ¿Qué estrategias podríamos resumir entonces para poder contener esta enfermedad? Imagínense que nosotros a nuestro esquema de ahora le agregáramos solamente una dosis de adolescente, vamos a sumar la protección indirecta, es un gran beneficio poblacional, además podría ser incluso hasta costo efectivo, es un esquema, esto es algo a favor, incluso un esquema de 2 dosis, pero ¿cuál sería el problema? Que no tendríamos cobertura sobre meningo B en los menores de un año, que ya sabemos que ese es un problema. Si siguiéramos solamente utilizando vacuna cuadrivalente conjugada en el esquema 2, 4, 12 y adolescentes, tendríamos un tremendo beneficio de protección directa, indirecta, pero un esquema de 4 dosis que ya vimos que es más caro este esquema versus el superior, el que ocupa solo con adolescentes y no necesariamente va a tener mayor beneficio en la cantidad
de cuális perdido, de secuelas o de muerte. Y además no tiene impacto en meningo B. Si solo vacunáramos contra meningo B en los menores de 1 año, sin incluir a los adolescentes, podríamos tener la protección directa contra meningo B, cruzada contra los serogrupos CWY en aquellos que son vacunados. Es un esquema de 3 dosis y no tendríamos ningún impacto en CWY en aquellos no vacunados. Si combináramos entonces ahora la estrategia a lo que tenemos hoy en día, que es meningo B y meningo ACWY a los 12 meses, pero le agregáramos conjugada en el menor de 1 año, sin vacunar a los adolescentes, podríamos tener una amplia protección directa y cruzada en el menor de 1 año, pero tendríamos un esquema de 6 dosis que sobrecargaría la logística de la administración, el costo también sería mucho más alto y no tendríamos ningún impacto de meningo CWY en mayores de 1 año. Y en el caso de utilizar una estrategia combinada que incluya a lo que tenemos actualmente una dosis en adolescentes, podríamos potenciar la protección directa de meningo B, la protección cruzada que pudiera tener sobre el CWY y además la protección indirecta que daría la vacuna conjugada de ACWY con un esquema con 5 dosis que tiene un costo más alto obviamente que el esquema actual, pero que es menor que las otras dos opciones y que daría una protección bastante amplia en base a las coberturas que tenemos hoy en día. Entonces, para finalizar y resumiendo un poquitito todo lo que se ha hablado, la enfermedad meningocócica invasora es un desafío para la salud pública, es de baja incidencia, pero tiene una alta morbimortalidad, un alto nivel, además de secuela, que requiere una vigilancia epidemiológica oportuna, un análisis integrado con la clínica, que creo que Chile ha tenido un rol fundamental a nivel internacional y es muy valorado cómo ha ido tomando estos datos de laboratorio, los datos epidemiológicos, las manifestaciones atípicas, cuando no son meningitis, no tienen petequia, y tenemos una muy buena identificación y fuimos cambiando el caso de la definición de caso de meningitis al concepto de la enfermedad meningocócica invasora en su global. Estamos en un escenario de alerta epidemiológica actual que pudiera estar además combinado con la alta circulación de virus respiratorio, pero lo más importante es que hoy en día esta es una enfermedad que es inmunoprevenible, que por sí sola es una enfermedad inmunoprevenible que en estos momentos requiere al menos 2 tipos de vacuna para poder hacerle frente. Es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para disminuir la meningitis de aquí al 2030. Tenemos excelentes coberturas que han estado muy bien orientadas a la epidemiología local que tenemos hoy en día. Tenemos algunos beneficios de las vacunas que podemos potenciar un poquito más, como la protección directa que ya tenemos, pero también deberíamos incluir la protección indirecta de la vacuna CWY y poder medir la posibilidad de protección cruzada que tenemos con la vacuna de meningo B para poder lograr todo este desafío de derrotar a la meningitis de aquí al 2030. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por tan buena presentación y tan clara. Eh, Me encantó un poco ver este juego de estrategias que propones. Lo encuentro como un interesante ejercicio, pero también con la gran información disponible desde el punto de vista laboratorio, ayuda a tomar decisiones a futuro. Doy la bienvenida a la doctora Leonor Jofré, que se ha unido para que coordinemos un poco las preguntas y los invito a hacer más preguntas eh, donde estaba el link. Yo voy a partir con una pregunta para Rodolfo. Eh, ¿Tú crees que en la actualidad, con la situación actual de la epidemiología actual, la recomendación en forma particular o privada de vacunar adolescentes, ¿cuál sería tu opinión? ¿A favor? Y si es a favor, ¿con qué vacuna utilizar en la situación actual que estamos ahora? Eso. Sí, la verdad que mi opinión en la situación actual es que una vacuna de grupos específicos no tiene ningún impacto en salud pública. Y la estrategia de hacer vacunación en adolescentes con baja incidencia es el beneficio del impacto en salud pública. Entonces, si tu vacuna, claro, podrías disminuir un poquitito los riesgos, pero es muy bajo. Tú podrías pensar el nivel de cobertura que tú podrías lograr tener en eso
a nivel poblacional, no sé, sería menos de un 5% probablemente lo que vas a tener de la población de adolescentes vacunados. Por lo tanto, no tiene, desde mi perspectiva, la vacunación en adolescentes no tiene indicación, a no ser que tú tengas un riesgo específico de comorbilidad, de exposición por viaje. Pero el concepto de vacunación de adolescentes tiene que ver más bien como una medida de salud pública con altas coberturas y ahí tú logras obtener este beneficio de protección indirecta. Yo también le quiero preguntar a Rodolfo con respecto a la protección cruzada, sobre todo hablando específicamente con los adolescentes y sobre la enfermedad por gonococo, que se ha visto y hay varias publicaciones en que existe una protección cruzada. Sí, ese es un tema súper interesante. Yo no andé mucho más en eso, pero mira, la vacuna en Cuba, que hizo vacunación con adolescentes, ellos midieron niveles de gonorrea, por cierto, comparado contra sífilis en las mismas poblaciones, y vieron que la sífilis se mantenía, pero gonorrea iba disminuyendo. Y estos datos también luego en Nueva Zelanda también lo hicieron, midieron gonorrea, cuando también hicieron estrategia de vacunación, también incluyeron a los adolescentes con la vacuna con la cepa que circulaba en Nueva Zelanda y lo midieron contra clamidia. Y veían que clamidia era el control, que no variaba y bajaba. Entonces, hay todo un desarrollo respecto de... estos son primos genéticos, probablemente Pedro tiene mucho más información, pero tengo entendido que la similitud es superior a un 98% la similitud genética que tienen entre estas neiserias. Entonces, tú puedes tener la posibilidad de darle un nivel de protección cruzada. Neisseria es un agente súper complejo, ¿no? Induce células de memoria, la inmunidad persistente se pierde, no es muy potente, así que es complejo el desarrollo, pero cada vez hay más información con la vacuna de 4 componentes, las vacunas que tengan una por A, con NHVP, la vacuna de 2 subfamilias de factor de proteína que liga el factor H, no tiene actividad, no es que cualquier vacuna, esa no tiene actividad sobre Neisseria gonorrea. Ya hay datos que están mostrando que dentro de la licencia en Europa están viendo el impacto que pudiera tener. Algunos miden que puede ser cerca de un 30% de protección, lo cual uno podría pensar que es poco, pero cuando es una enfermedad de mucosa y que tiene un alto impacto hoy en día en consumo de antimicrobianos e inducción de resistencia, el beneficio de salud pública está haciendo que la gente lo empiece a mirar desde otra perspectiva. Pero ahí está complejo, porque cuántas dosis, cuándo el refuerzo y cómo llegas poblacionalmente. Entonces alguno dice, ok, para grupos de riesgo probablemente, así como estos pacientes tipo usuarios de PrEP, que puedan quizás tener mayor posibilidad de tener Neisseria o reinfecciones, poder discutir en ellos el uso de la vacuna. Ujú. Y bueno, voy a aprovechar de preguntar, ya que tenemos al doctor García, y en base a los datos que nos mostró Pedro, especialmente con esta resistencia al ciprofloxacino, que es interesante, hablar sobre la profilaxis, porque tenemos una circular muy antigua que mantiene la profilaxis con rifampicina, ceftriaxona, ciprofloxacino, y vimos además que acitromicina es 100% sensible y eso no está incorporado en la norma. Yo creo que ahí habría que hacer una revisión de la profilaxis. Sí, efectivamente, nosotros estamos, post pandemia, estamos en una revisión completa de todos los procesos de la vigilancia, de todas las circulares, de la normativa completa. De hecho, estamos ya en algunas, por ejemplo, el VIH ya tenemos una circular que está ya terminando, estamos revisando, haciendo una amplia re-revisión de todas y cada una de estas circulares para actualizarla. Y hemos estado mirando algunas que, claro, pueden ser antiguas, pero bueno, no van a cambiar mucho, pero otras que existen nuevas evidencias y que tenemos que necesariamente actualizarla. Y por supuesto, esta no está exenta de esa revisión y bueno, por supuesto, si es que hay una alternativa y que es mejor, tenemos que incorporarlo. Claro, y además que rifampicina es difícil de conseguir. Nosotros digamos, nos damos vuelta con el ceftriaxona, con ciprofloxacino para los adultos y por lo menos yo ya estoy usando citromicina, que está recomendada en varias partes. Por eso yo creo que hay que hacer un cambio, especialmente con los datos que nos ha aportado Pedro, que creo que son sumamente interesantes. ¿Sí? Hay años que
de años que hay problemas con rifampicina, mucho tiempo. Entonces yo creo que es también una razón práctica de poder tener alternativas, efectivamente. Y con respecto a lo que Juanita ya te había anticipado, para nosotros es súper importante saber W. ¿Se sigue manteniendo la meningococcemia como la forma clínica más frecuente? ¿Y W es más frecuente meningitis o meningococcemia de acuerdo a los datos epidemiológicos con los que cuentan ustedes? Uy, así por cada uno de los serotipos, no sé, no, pero sí lo que les puedo decir que más menos en los últimos años lo que hemos visto y lo que dicen los datos, y aquí también es la necesidad de tener em, una súper buena notificación, es que prácticamente, y estoy hablando de los últimos 10 años, del 2007 para adelante incluso, y los últimos años también, se repite, el patrón no cambia, es que es prácticamente mitad y mitad, una meningitis y una meningococemia. Es lo que tenemos más o menos. Así que no ha cambiado mucho ese patrón, cambia los números, y eso también es interesante. Bajan, A lo pero no mejor cambia Pedro, la presentación. ya, Pedro en sus datos de aislamiento se aísla más en hemocultivos o en líquido cefalorraquídeo dependiendo del serotipo. Mm, bueno, lo que más nos llega más frecuente es sangre, ¿ya? Son las meningococcemias. Pero también es 50 y 50, te podría decir, ¿ya? O sea, ahora hace poco notificamos un caso de W meningitis y un DB de meningitis, o sea, se dan como mencionó Cristian delante, 50 y 50 más o menos. No tengo el dato tan aprox, así que Ya. eso te Y en podría decir. adolescentes, ¿cómo estamos con la identificación de meningococo? ¿Es más frecuente, menos frecuente que años anteriores? No, los casos están como más frecuentes, por ejemplo, lo que W, como mencionaba antes, los grupos etarios entre 60 y 64 años y los mayores 65 años. Ahí predomina el W. Y el V, los casos que más nos han salido entre 1 o 4 años, ¿ya? Y algunos casos en menores de un año. Eso también por ahí puntuales hay algunos casos, pero de 1 a 4 años es el V, ¿ya? En ese grupo etario es más característico encontrar. Y también tenemos, sí, hay adolescentes, hay casos así esporádicos. Tendríamos que revisarlo. Eso no tengo el dato preciso ahora. Ujú. Para Rodolfo, hay una pregunta sobre si el personal de salud se podría considerar un personal de riesgo y debería o no vacunarse. Esa es una muy buena pregunta y en estricto rigor, no. En situaciones de epidemiología estable, no, excepto aquellos que trabajan con meningococo en laboratorio, por ejemplo. Claro. Ahora, cuando fue el brote del meningo W, echaron mano a todo lo que teníamos, ¿te acuerdas? Y vacunaron con polisacaria al personal de Sí. salud y fueron avanzando como los de atención primaria, luego los de las urgencias, luego en hospitalizados, luego los que atendíamos niños menores de 10 años, eran una distinta forma que se fue avanzando. Distinto es cuando tú estás en un brote epidemiológico, probablemente tú podrías tener una postura de proteger a tu personal de salud por la condición epidemiológica. Pero si no estás en un brote epidemiológico, la verdad que el personal de salud no tiene indicación de vacunación global y lo que hay que hacer es más bien proteger a los del laboratorio, que ellos son, porque típico, me gusta la plaquita, el olor de la Olerlo. cepa, sí. Entonces están habitualmente manipulándole, tienen un riesgo mayor. Yo quería hacer un comentario respecto a lo anterior y hay una cosa que es bien curiosa, los datos que mostró Pedro de la estructura del meningococo W, por ejemplo, en Chile, son idénticos al argentino, son absolutamente una publicación y son idénticos. Sin embargo, los argentinos dicen que todo es meningitis, es como que menos del 15% no son meningitis. Y eso es algo que probablemente se les pasan muchas sepsis y de Bacteriemia. repente uno no se da cuenta, pero nuestro sistema de vigilancia, nuestro nivel de detección del laboratorio es súper reconocido a nivel internacional. Es muy altamente valorado la capacidad que tenemos de detección. Nuestros casos de Neisseria que están manejados por epidemiología, casi el 95% tiene identificación microbiológica. Y dentro de ellos tiene serogrupación y conocimiento de serogrupación de más del 90%. En Brasil, en menos del 50% de los casos saben que ese grupo es el que está afectando. Saben solo que es Neisseria. Entonces,
Es interesante cómo Chile ha complementado estos datos, esto de la meningococcemia, por eso muchos países siguen hablando de la meningitis, en vez de hablar de la enfermedad meningocócica, porque les faltan estos datos que nosotros hemos tenido un sistema bastante robusto a lo largo de los años, que va generando datos y que creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos de la información que se genera en general en Chile desde las instituciones de vigilancia, de confirmación y desde la sociedad científica de la academia. Comparto tus Pedro, felicitaciones, eso no Rodolfo. sé. ¿Mm? Dale, ¿Perdón? Leito, Sí. nomás. Dale. Ah, no, 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 para ver el comentario de Pedro con respecto a esta información que nos está contando Rodolfo. Yo tenía que hacerle una pregunta a Rodolfo, Ujú. aprovechando lo mismo que estaba hablando. eh, ¿Cuántos años tú recomiendas después de una vacunación en el personal que trabaja con la cepa? Se tiene que volver a revacunar, en este caso. Ah, Ya, yo tengo un dato Entiendo que que me tú estás dieron, pero vacunado. quería saber Tú la estás realidad de vacunado. Chile. Yo estoy vacunado, pero hace el 2012 me vacuné con la Membeo, que en esa época. Ya, ya porque ahora es la Pero misma con la empresa. B, no, con la B no te has vacunado. Me gustaría, pero Pero es una súper buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque cuando las vacunas conjugadas partieron, estaba bueno, voy a decir su nombre comercial para que no nos confundamos, que era Menactra, conjugada con toxoide diftérico, tenía una protección como duración de persistencia de la protección como 5 años. Y por eso te decían cada 5 años tendrías que revacunarte. Y con esos datos, en la FDA en Estados Unidos te decían tú te vacunas entre los 11 y los 12 años y luego entre 16 y 17 tendrías que revacunarte basado en esa vacuna. Membeo es algo parecido, pero las vacunas con toxoide tetánico tienen persistencia de protección de al menos 10 años. Entonces, probablemente esta información para esas vacunas vaya cambiando y uno pueda necesitar. De hecho, en Estados Unidos ahora sacaron Menactra y la cambiaron por Mencuatfi, que es la otra vacuna de Sanofi que también es toxoide tetánico. Entonces la información va a ir orientada para allá, como las vacunas, si son con toxoide tetánico, quizás cada 10 años tú necesitarías, a no ser que no tengas vaso, que tengas una condición de ya, riesgo distinta. Y ya, o sea, meningo habría B, que vacunarse ya. exacto. Mm, Y meningo B no tiene datos claros respecto de la frecuencia de revacunación. Algunos dicen no está aclarado qué, pero obviamente es el mismo riesgo que podrías tener con la otra. Por lo tanto, para los grupos que tienen esa condición de riesgo, no más allá de 5 años de revacunación. ya, perfecto. Pero el meningo B sería las dos dosis cada 2 meses, ¿no es cierto? Dosis, claro, y luego Ya, revacunación 5 años después. ya, perfecto. Sí, eso es lo que necesitamos. Bueno, en relación Tienes a lo que que me está... vacunarte. Sí, no, sí, Tienes que sí. vacunarte. Eh, Esta es una de las vacunas obligatorias para el personal de laboratorio. De hecho, en los laboratorios microbiología de los hospitales, el comité de éticas tiene que preocuparse de que el personal tenga esta vacuna, lo estas estamos vacunas. gestionando. Estamos gestionando la vacuna B, así que ojalá Ya. se dé la voluntad para poder conseguir la vacuna para el equipo de trabajo que está expuesto a las cepas. En relación a lo que estaba hablando Rodolfo, sí, nosotros tenemos la misma biología que Argentina, son las mismas cepas descritas, tanto la caracterización molecular son las mismas, igual es la misma que está también en Inglaterra y en algunos países europeos. ¿Ya? Eh, Generalmente Chile y Argentina tenemos lo mismo, nos diferenciamos con Brasil, como tú mencionaste, que ellos tienen más grupo C, ya no tienen tanta W como nosotros. Bueno, como teníamos nosotros, que ahora está empezando a aparecer de nuevo con un 44,6% sobre el 36% del B que tiene una disminución discreta, está empezando a disminuir. Hay una pregunta para Pedro, que en realidad es una pregunta muy de laboratorio porque Uy, aparte dice que hay cultivos y la reacción de polimerasa que se realiza, pregunta si el Malditoff te sirve, en realidad sirve para hacer la no es muy bueno identificación genérica. la espectrometría de masa no es bueno porque igual no puede diferenciar entre la Neisseria polisacárida y la Neisseria meningitidis. Hay algunas diferencias ahí. Y a veces también se cae el MALDI con las Neisserias comensales, si es suflava, perflava, si es lactámica, si es zika. Mm, no sé, no lo recomiendo el MALDI, pero principalmente el detalle está en la diferenciación de la meningitidis con la Neisseria
polisacáridos. Ya. Eso es lo que cuesta diferenciar y habría que hacer un secuenciamiento secuencial. Es la única. Por eso la espectrometría de masa no es lo más indicado para las Neisseria. Lo mejor Ya. el API. El API es como más, es una galería, es más barato y son galerías, ¿cómo se llama? Micro reacciones ahí en bioquímica. Mm. Pero desde el punto de vista clínico hay que recordar, bueno, Rodolfo, que tiene mucha experiencia en el Hospital Ezequiel González Cortés, de que no solo hay meningitis, meningococcemia, sino que hay artritis séptica y hay neumonía. Entonces, hay que tener ojo y también algo muy importante que cuando salen serotipos distintos, por ejemplo, distintos de A, de B, W, por ejemplo, el I, el Z, que son más raros, hay que tener ojo porque hay que buscarle algún factor predisponente, especialmente los defectos del complemento. Entonces, hay que estudiar a los pacientes de repente, porque no solo es la mala suerte, sino que de adquirir un meningococo, sino que también pueden haber algunas alteraciones de la inmunidad que favorezca, obviamente, los casos de meningococo. Absolutamente, Leo. O sea, que nosotros hace unos años atrás, también junto con el ISP, publicamos manifestaciones clínicas en pacientes pediátricos y las artritis sépticas eran principalmente por serogrupo W, el clon ST11, el complejo clonal ST11 principalmente. Y por B, después en el tiempo encontramos una más. Hay algunos reportes esporádicos, pero claramente en Argentina también lo escribieron. Por eso insisto en el concepto global. Y quería aprovechar de comentarle, porque sí, el Hospital Ezequiel González Cortés cada cierto tiempo tiene casos y tristemente hace un par de semanas tuvimos una paciente que falleció. Y lo que quiero llevar a colación, que era un serogrupo C, una niña de 7 años que era migrante, que llevaba meses acá, ya estaba, había tenido atenciones en consultorio, había tenido 2 vacunaciones contra influenza el año pasado y este año, pero tenemos que retomar la mirada integral, ¿te fijas? Porque de repente uno ve como su compromiso de gestión de la vacuna influenza, la nutrición puede ser por un lado, pero de repente nos queda como mirar globalmente en estas condiciones. Oye, veamos la puesta al día de vacuna. Vivían unas condiciones de vulnerabilidad, de determinantes de pobreza sociales bien importantes, que generó en un hacinamiento, un montón de contactos y fue una sepsis fulminante terrible. Entonces, cada vez que uno ve estos casos, por cierto que a uno le parte el alma porque está la vacuna, es gratuita, es de fácil acceso, pero si el paciente a veces viene, nosotros también tenemos que estar atentos y alertas al detectarlo, al identificarlo, que son pacientes que es fácil que se puedan, entre comillas, escapar, que no tengan otra oportunidad de llevarlo y aprovechar todas las oportunidades de vacunación, manteniendo estas altas coberturas, pero también manteniendo todo el concepto de protección integral de nuestros pacientes. Juanita, ¿alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas en ¿No hay más nuestro preguntas? chat de preguntas. Ya, yo creo que ha sido una jornada muy entretenida, muy interesante. Hemos aprendido otras cosas y esta integración epidemiológica, laboratorio, clínica y de vacunas en las medidas de prevención creo que es vital para comprender esta enfermedad que, si bien, como dicen, es de incidencia baja, es terriblemente eh, seculante, porque obviamente ya Rodolfo hizo la mención a los trabajos que han hecho los hospitales pediátricos demostrando las secuelas que dejan esta agente, y también se asocia a mortalidad. Y recordar que hay formas muy graves y que esta es una de las pocas indicaciones en que el antibiótico debe ser indicado rápidamente en la hora dorada, y el manejo de la sepsis es fundamental, fundamental. Después le tomarán la PL, le harán la PL. Ahora acuérdense que hay metodología molecular para acceder, pero el manejo de la sepsis es lo más importante. Así que le damos las gracias a Pedro, a Cristian García, a Rodolfo, especialmente, ¿cierto? En nuestro experto en vacunas y meningococo, así que, bueno, y Cristian y Pedro también, que es del laboratorio de referencia, y a la Juanita también por participar en este webinar. Y
acuérdense que después pueden acceder al webinar en forma, digamos, diferida cuando esté publicado en la página de la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que le damos muchas gracias por su atención y damos por finalizado este webinar.